En este video vamos a explicar dos propiedades sorprendentes derivadas de los sistemas cuánticos entrelazados. La primera se llama en inglés Super Dense Coding y la traducimos literalmente como codificación superdensa. El concepto es el siguiente. Si bien los qubits medibles solo pueden adoptar los estados 0 y 1, en computación cuántica es posible codificar 2 bits utilizando un solo qubit. Para demostrarlo, vamos a usar el circuito que se muestra en la imagen, en el cual, siguiendo una práctica bastante extendida en los textos sobre el tema, identificaremos con el nombre de Eve a quien prepara el estado inicial, Alice como el receptor de un qubit que va a ser sometido a distintas operaciones, y Bob como el receptor final de los dos qubits, quien actúa sobre ellos y mide el resultado. Para hacer más fácil el seguimiento del proceso, la línea que representa al qubit que recibe Alice y los valores que adopta el mismo se muestran en color rojo, mientras que el qubit que recibe Bob y sus valores están en verde. El ciclo comienza con Eve colocando 2 qubits en 0 y preparando el estado de Bell por la aplicación de los operadores Hadamard y negación condicional, como vimos en el video anterior. El valor resultante del estado es 1 sobre raíz de 2 por el ket 00 más el ket 11. Bien, Alice recibe su qubit y decide generar 4 códigos diferentes utilizando 2 bits para enviárselos a Bob. Para ello, aplica distintos operadores al qubit según el código que quiera transmitir. Para enviar 00 no hace nada, para 01 realiza una negación, para 10 aplica la Z de Pauli y para 11 una negación seguida de una Z de Pauli. El cuadro del estado 1 muestra cómo se transforma el estado de Bell en función de la aplicación de cada uno de los operadores que utiliza Alice para generar sus códigos. La última etapa consiste en revertir el estado de Bell, primero con una negación condicional, cuyo resultado se muestra en el cuadro del estado 2, aplicando luego Hadamard sobre el qubit que envió Alice. Bob hace la medición de los 2 qubits y se puede verificar, operando matemáticamente sin mucha dificultad, que lo que obtiene coincide con lo que codificó Alice. O sea, utilizando un solo qubit en la situación de entrelazamiento, se puede codificar 4 estados diferentes. Es interesante resaltar que observando solamente el qubit que envía Alice, no es posible conocer la codificación que solamente se revela en asociación con el otro qubit. La otra propiedad que vamos a ver se denomina teleportación y se refiere a la posibilidad de reproducir a distancia, en un lugar B, un qubit disponible en otro lugar A por medio del envío de un par de bits de computación clásica. Nuevamente usaremos a Eve, Alice y Bob para explicar el proceso. Comenzamos con Eve, que mediante los operadores que ya conocemos genera un estado entrelazado de Bell sobre 2 qubits. Se envía uno de los qubits a Alice y el otro a Bob. Alice recibe además otro qubit, P, que coloreamos en azul, cuyos componentes son R y S. Este qubit P es el que Alice quiere hacer conocer a Bob. El estado resultante de los 3 qubits entrelazados se muestra en el cuadro celeste y es simplemente la unión del qubit P con el qubit en estado de Bell. Para visualizar matemáticamente el proceso, conviene expresar el estado resultante no con las coordenadas de qubits en 0 y 1 como hacemos normalmente, sino sobre ejes rotados, de manera tal que estos correspondan a los componentes del estado de Bell. Esto se conoce como base Bell o Bell basis en inglés. Los cuadros amarillos
resumen el procedimiento que se utiliza para obtener el resultado. El superior muestra los estados que identificamos como C00, C01, C10 y C11, que corresponden a los vistos en la codificación superdensa, obtenidos al aplicar distintos operadores, negación, Z, etc., al estado entrelazado. Las expresiones del cuadro amarillo inferior surgen por simple pasaje de términos para expresar los qubits 00, 01, 10 y 11 en base a los estados C00 al C11. Si ahora reemplazamos los valores obtenidos de los qubits 00, 01, 10 y 11 en la expresión del cuadro celeste, que corresponde al estado de los 3 qubits antes de la medición, resulta la expresión del cuadro verde. Como se puede apreciar, en la misma aparecen los estados que corresponden al C00 al C11 multiplicando al qubit P o sus estados modificados por la aplicación de los operadores negación, Z y negación seguida de Z. Limpiamos un poco la imagen anterior y repasamos la situación. Ip generó un estado de Bell, Alice recibe un qubit adicional P, con lo cual ahora quedan 3 qubits entrelazados, cuyo estado equiprobable reescribimos en el cuadro verde. Allí se muestran las 4 amplitudes posibles. Conviene recordar que los cuadrados de las amplitudes son las probabilidades respectivas de cada estado. Ahora Alice hace una medición parcial del estado de sus 2 qubits, pero no en las coordenadas normales, sino en las que corresponden a lo que llamamos base Bell. La medición rompe el entrelazado. Se obtiene como resultado un par de valores binarios y se retiene uno de los 4 estados posibles. El ejemplo que se resalta en amarillo en el cuadro indica que si el par de bits medidos es 0,1, el estado que permanece es la negación de P. Esto es lo que ve Bob. Los 2 bits obtenidos por la medición de Alice se transmiten a Bob y le informan cuál es el operador que debe usar para obtener el qubit que se le quería hacer llegar. El cuadro gris finalmente muestra los bits transmitidos por Alice, el operador correspondiente a aplicar, el qubit que llega a Bob y finalmente el resultado de la aplicación del operador, que en todos los casos reconstruye el qubit P, o sea que se produjo la teleportación. Conviene recordar que los operadores cuánticos son sus propios inversos. Al aplicarlo 2 veces equivale a una identidad, por lo cual mantiene la función sin cambios. Importa aclarar 2 cosas. En primer lugar, que el qubit P no es transmitido, ya que resulta colapsado cuando Alice realiza la medición. Es reconstruido por Bob a partir del estado cuántico resultante y de la información que le proveen los bits transmitidos por Alice. En segundo lugar, que la teleportación está limitada por la velocidad de la luz, ya que la transmisión de información de los 2 bits no escapa a ese límite, a diferencia de la coordinación de los estados de los qubits cuando se deshace el entrelazamiento, que es instantánea. Se han realizado verificaciones prácticas de esta propiedad hasta distancias de cientos de kilómetros.